Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema fascinante. Cómo una de las ideas centrales de la teología cristiana, la expiación, no ha sido siempre la misma. Vamos a ver la historia de cómo un concepto puede ir cambiando, transformándose a lo largo de los siglos, hasta convertirse, en esencia, en todo lo contrario de lo que era en un principio. Para arrancar, la fuente que estamos analizando nos pone sobre la mesa una metáfora potentísima de la Biblia. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. La idea es que un pequeño cambio, una idea nueva introducida en una doctrina, con el tiempo puede alterar por completo su sustancia. Y eso es justo lo que vamos a hacer, seguir el rastro de esa levadura a través de la historia. Y aquí está la gran pregunta, el misterio que vamos a intentar resolver. ¿Cómo es posible que una idea que hablaba de la reconciliación de la humanidad con un Dios que perdona acabase siendo justo lo contrario? Una idea sobre cómo reconciliar a un Dios enfadado con la humanidad. Es un viaje intelectual alucinante que vamos a desgranar paso a paso. Vale, vamos al punto de partida. ¿Cuál era la idea original? Según la fuente, la doctrina más antigua era bastante directa. La expiación consistía en reconciliar al ser humano con Dios. El foco estaba puesto en el cambio moral de las personas para volver a un Dios que, por naturaleza, ya estaba dispuesto a perdonar, sin más. Y aquí es donde, según la fuente, se introduce esa primera pizca de levadura que lo empieza a cambiar todo. Hacia finales del siglo II aparece una idea nueva. La expiación es un rescate. Pero, ¿un rescate pagado a quién? Pues, y esto es lo sorprendente, a Satanás. La lógica era que la humanidad era prisionera del diablo, y la muerte de Cristo era, literalmente, el precio que se pagaba por su liberación. Y ojo, que esta visión, aunque hoy nos suene rarísima, fue la dominante durante por lo menos 300 años. Y con esto llegamos a lo que fue el gran giro de guión. El centro del debate teológico empezó a cambiar. La cosa ya no iba de pagarle a Satanás, no. Ahora el debate se centraba en algo mucho más interno, por así decirlo. Satisfacer las demandas de la propia justicia de Dios. Este fue el cambio que lo alteró absolutamente todo. Y la semilla de todo este cambio, según nuestro texto, la plantó San Agustín en el siglo V. Ojo al matiz de la frase, porque es clave. La humanidad está sometida al poder del diablo, sí, pero por la justa ira de Dios. De repente, ¡pum!, la ira de Dios, su justicia ofendida, se convierte en la raíz del problema. El problema ya no es un secuestrador externo, sino la ira del propio juez. Esta idea no cuajó de la noche a la mañana. Claro, fue un proceso lento que duró siglos. Primero, en el siglo XI, llega Anselmo de Canterbury y desarrolla la idea de que la humanidad tiene una deuda con Dios por sus pecados, una deuda que hay que saldar. Y luego, 200 años más tarde, Tomás de Aquino lo remata, lo deja clarísimo. El pago, la sangre de Cristo, no fue para el diablo, sino para Dios, para satisfacer su justicia. El cambio de rumbo era ya casi total. Y todo este camino nos lleva a esto, a un simple cambio de palabras que en realidad lo cambia absolutamente todo. La inversión es total. Se pasa de hablar de el hombre reconciliado con Dios a Dios reconciliado con el hombre. Fijémonos bien, porque la responsabilidad, la necesidad de cambiar, se ha movido de la humanidad a la propia divinidad. Es una vuelta de campana teológica en toda regla. Bueno, y si pensábamos que la cosa ya había cambiado, agarraos, porque llega la Reforma Protestante. Aquí, una práctica muy concreta de la Iglesia Católica de la época, las indulgencias, va a provocar una reacción en cadena que llevará esta doctrina a su extremo más, digamos, punitivo. A ver, para entender la que se lía, primero hay que entender cómo funcionaba esto de las indulgencias. La idea, en resumen, era esta. Primero, se decía que Cristo y los santos habían acumulado un exceso de méritos, de buenas obras. Segundo, todo ese excedente de méritos formaba una especie de tesoro celestial. Tercero, el Papa tenía la llave de ese tesoro. Y cuarto, y aquí está el meollo, la Iglesia podía dispensar o vender parte de ese tesoro para perdonar pecados, muchas veces a cambio de dinero. Esto fue la chispa que encendió la Reforma. Claro, ante esto la reacción fue brutal. Los reformadores, para cargarse de raíz esta idea de un mercado de méritos, hicieron lo que suele pasar en estos casos. Se fueron al extremo contrario. Y el resultado fue lo que nuestra fuente describe, con palabras bastante duras, como la forma más vengativa y abominable de la doctrina. Y esta nueva visión se fue solidificando en varios textos clave. Por ejemplo, la Confesión de Augsburgo de 1530 ya lo dice sin rodeos. Cristo murió para reconciliar al Padre con nosotros. Al Padre con nosotros. El Sínodo de Dort, ya en 1618, declara que la justicia divina exige un castigo eterno y que Cristo lo pagó. Y Calvino lo lleva al límite, llegando a decir que Cristo tuvo que sentir en sus propias carnes los tormentos del infierno para que la deuda quedase saldada por completo.
Vale, después de todo este recorrido, vamos a poner las dos visiones cara a cara. Es la mejor forma de ver la distancia inmensa que hay entre el punto de partida y el de llegada, usando el mismo esquema que propone el autor de La Fuente. El contraste es que es brutal. Fijémonos, en la doctrina original, ¿quién se reconcilia? El ser humano, con Dios. En la otra, es Dios el que necesita ser reconciliado con el hombre. El papel de Dios pasa de ser un perdonador espontáneo a un castigador implacable. Y Cristo, de ser la prueba del amor de Dios, pasa a ser el que calma su ira. Es pasar, en definitiva, de una transformación moral de la persona a una pura transacción legal. Y con esto cerramos este fascinante viaje doctrinal. Pero La Fuente nos deja con una pregunta en el aire, una que va mucho más allá de este tema en concreto. Y es, ¿qué nos dice esta historia sobre cómo evolucionan todas nuestras creencias, ya sean religiosas, políticas, filosóficas? Cómo una idea puede con el tiempo acabar siendo su propia sombra, o incluso su contrario. Ahí queda la reflexión. Gracias por habernos acompañado.